Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy tengo, como veis, el honor de estar muy bien acompañado. Por un lado tenemos a Carlos y a Alejandro, fundadores de Trainer, y luego a Musta, atleta profesional de Jiu-Jitsu brasileño. En el día de hoy vamos a abrir cierto debate, vamos a meternos muchas cañas. Vamos a hablar, como debatimos la otra vez, sobre inteligencia artificial, una aplicación de entrenamiento, y tanto Musta va a dar su opinión como competidor profesional, si él cree que podría funcionar por su estilo de entrenamiento y de trabajo, y yo como entrenador daré mi opinión pensando en si de verdad mi cliente creo que le podría beneficiar o no. En esta primera pregunta, chicos, quería comentaros, ¿qué pensáis? Primera de todas, abierta. ¿Puede la IA vencerme? ¿Puede sustituirme? Definitivamente. La IA al final no tiene las limitaciones humanas que tú tienes como persona. Sí que tiene otras limitaciones de transmisión de emociones, como te estoy explicando en el último vídeo, en la última entrevista. Pero limitaciones humanas de fallo de decir, hoy un día me he levantado que no es mi mejor día, ¿sabes? Y voy a prescribirle a la persona algo que no debería hacer. Ese fallo no lo va a tener la inteligencia artificial. Entonces en ese aspecto sí que podría superar. Sí, sobre todo, además puede ser mucho más precisa. A nivel estadístico es capaz de analizar matemáticamente, resolver ecuaciones muy complejas que un humano, por mucha experiencia que tenga, no podría resolver y ajustar muy bien el entrenamiento para esa persona. La podemos decir como punto positivo que es más constante, más rápido y más preciso. Muta, soy sincero, ¿a ti te gustaría que tu entrenador fuera un teléfono móvil? A ver, yo creo que simplemente es algo que es muy grande. En este momento es algo muy nuevo, como todo al principio. Claro, nunca hubiésemos imaginado que toda nuestra vida estaría ahora mismo en teléfonos y que dependería de ello y que no podríamos salir a la calle por ello. Y en verdad lo que pienso de la inteligencia artificial es que ahora nos viene muy grande, que no sabemos cómo funciona, no sabemos dónde nos lleva, da un poco de miedo. Pero yo creo que en un momento dado, evidentemente, va a ser parte de nuestra vida, como son los teléfonos todos los días. Y, y veo un punto muy positivo. Yo creo que más que sustituir a un profesional como tú, creo que te va a dar más herramientas y bueno, más con lo que trabajar. Va a ser más una ayuda que un reemplazamiento. Yo lo veo más así. Y eso es muy similar a lo que dices, al final, si yo tengo una IA en mi móvil que me permite quitarme todo el trabajo sucio, tener que planificar, tener que medirte en parámetros, etcétera, y lo hace automáticamente por mí, es una herramienta clave, no tengo por qué pelearme con él. Ahora, sí que vuelvo a la pregunta, ¿sustituir a un entrenador? Si tú tuvieras que elegir, ¿qué prefieres? ¿Tu entrenador físico o un móvil? A ver, en verdad tengo que tener en cuenta que es posible que por el momento, sobre todo que la inteligencia artificial es algo que está empezando, a lo mejor no tendrá en cuenta tanto y no sabrá tanto sobre mí como un entrenador que me lleva siguiendo durante años. Es evidente que en un momento dado será como una extensión la inteligencia artificial y la aplicación en sí misma de mi entrenador. Posible que, por ejemplo, no pueda o no esté presente y utilice esa aplicación para comunicar conmigo, para ver qué es lo más efectivo para mí, en el momento en el que la inteligencia artificial tenga suficiente información como para poder hacer ese tipo de cálculos sola. Totalmente de acuerdo, la ventaja sería esa, desventaja, factor humano, ¿no? Al final creo que a nivel motivacional, chicos, no sé qué opináis, que un entrenador, yo como entrenador estoy con mis clientes, les escucho tadear, les escucho sufrir, y muchas veces incluso el factor humano permite que esa persona se abra en mitad de una sesión. Yo me ha pasado de estar entrenando a una chica, contarme su vida y ponerse a llorar. Claro, ¿hasta qué punto? Obviamente un móvil no puede prever eso, y entonces si por ejemplo, abro este debate, es si yo por ejemplo la chica le pasa algo emocionalmente en ese mismo instante, la aplicación sigue entrenando porque no quiere dejarlo y ve que hay una bajada de rendimiento, ¿cómo conseguiría gestionar eso? A ver, es como explicábamos Tapar el otro día en el podcast que tuvisteis, ¿vale? Que es que ahí tiene mucha reparación a nivel psicológico a la hora de entrenar, ¿no? A la hora de prepararse para esas competiciones, ¿no? En ese aspecto, un entrenador, como tú comentas, sí que tiene esa parte emocional, pero también es la parte psicológica, ¿no? De ayudar a esa persona y a ayudarle a superarse a ti mismo, ¿no?
Entonces, esa parte es fundamental a la hora de entrenar, sobre todo si no tienes esa disciplina que comentábamos, tapar el otro día. Si no estás habituado a eso, es fundamental tener una persona que te apoye con lo que decides hacer, con tu entrenamiento, con tu vida y ayudarte a progresar, porque eso la IA como tal no lo va a hacer. La IA va a ser una ayuda impresionante en el aspecto técnico, sobre todo en el aspecto de mejorarte el físico, optimizar tus entrenamientos y hacer que todo salga como tiene que salir, pero obviamente quien tiene que ponerse, como bien decía Mustafa, eres tú y depende 100% de ti. Entonces, en ese aspecto, la parte emocional de los entrenadores, la parte emocional que brinda un entrenador a día de hoy y en el futuro, y eso no va a cambiar, es fundamental. Y al final la IA viene a lo que comentabas, ¿no? No a ser un reemplazo, sino a ayudar a ser de soporte a ese entrenador personal. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con Carlos. Además, esto ya lo hemos visto en la historia, en el pasado. Em, por ejemplo, cuando surgieron los ordenadores por primera vez en la década de los 80, 90 y luego con la aparición de Internet, en aquel entonces ya se pensó que, por ejemplo, el trabajo de bibliotecario y bibliotecaria iba a desaparecer, porque tú podías tener un ordenador en la biblioteca que te dijera exactamente dónde estaban localizados los libros. Y se pensó ya en la década de los 2000, incluso de los 90, que los bibliotecarios y bibliotecarias desaparecerían definitivamente. Y fue todo lo contrario. De hecho, a día de hoy, en 2023, llegando ya casi a 2024, ese trabajo sigue activo y siguen habiendo bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no? Y los ordenadores e Internet supusieron en aquel entonces una ayuda a esas personas, ¿no? Una ayuda técnica sobre todo. Entonces, al final, habrán partes que ayuden a mejorar, sobre todo lo que comentaba Carlos, la parte técnica con la inteligencia artificial, y luego la parte más emocional, más social, la seguirán llevando los entrenadores personales. Yo creo que a día de hoy la tecnología todavía está un poco en fase beta, por decirlo así. O sea, todavía se tiene que desarrollar, adaptarse mucho, aprender mucho. La inteligencia artificial lo bueno que tiene es eso, que es capaz de analizar datos, registrarlos y aprenderlos. Pero sí, como comentáis, en un futuro puede ser algo muy interesante, una herramienta que probablemente alguien como yo va a acabar usando en su día a día. Me va a quitar mucho trabajo y lo voy a agradecer. Y bueno, contando justamente esto, quería preguntaros, entonces, este tipo de IA... ¿es más para un principiante o para un avanzado profesional como podría ser en este caso Musta? ¿Para quién creéis que va más orientado? A ver, depende. La IA realmente se adapta a la persona. La nuestra, por ejemplo, la nuestra está diseñada para adaptarse a la persona. Entonces, tú puedes ser principiante o puedes ser experto. Me da igual porque la IA lo va a analizar y va a decidir lo que tienes que hacer. Pero sí que es verdad que un principiante no tiene tan en cuenta otras cosas, otras necesidades que tiene un profesional, ¿no? Porque un profesional se juega la vida en ello. Un profesional necesita lo mejor. Un profesional no puede darlo todo a una carta, ¿no? Y decir, mira, aquí voy a apostarlo todo aquí, a esta, y con esto voy a ganar y ver los series objetivos. Por ejemplo, Mustafa comentaba que tiene un equipo de psicólogos, un equipo de fisioterapeutas, un equipo de preparados físicos, que al final no es que sean menos válidos, ¿no? Y por eso necesite tanto, sino porque se complementan los unos a los otros. Entonces, para un profesional puede servir igual que un entrenador, pero a nivel complementario, ¿no? Porque son otros requisitos los que tiene un profesional. Entonces, si es uso íntegro de la plataforma, yo recomendaría sobre todo a principiantes, porque son los que se van a beneficiar, van a empezar a introducirse y van a poder disciplinarse gracias a eso de la plataforma, ¿no? Y sobre todo te quitas cosas como las lesiones que al final te fastidian y no lo tienes en cuenta, pero cuando te lesionas y no puedes entrenar, eso fastidia muchísimo. Yo te lo digo de primera mano que he estado entrenando en el gimnasio, y hacer cosas mal y tirarme 3 días con los brazos así sin poder moverlos, al final te jodía y no eran los 3 días que tiraba con los brazos así, sino que no volvías a ir al gimnasio. Entonces, eso nosotros lo hagamos gracias a la plataforma. Claro, pero un principiante, como yo comentador te digo, que tú le puedes enseñar un vídeo, le puedes decir, hazlo así, puedes, como me contaste en la entrevista que tuvimos anteriormente, te grabas y te traza los vectores y te dice, pues tienes que bajar más, tienes que poner la falda así. Pero al final muchas veces te lo puedo asegurar por experiencia, yo se lo explico a la persona lo intenta con todas sus fuerzas y no lo consigue hasta que tú nomás le haces, le tocas aquí y ves espalda recta o culo fuera o rodilla un chiste más atrás, no es capaz de hacerlo porque le falta eso, ¿no? Ese estímulo, esa persona que le diga, hey, activa ese cuádriceps o activa esa parte del cuerpo. Entonces, ahí te voy a apretar. Ahí la inteligencia artificial no tiene nada que hacer contra mí. Pero al final, imagino que estarás de acuerdo, en mi opinión, ¿no? Que es un proceso que cuando tú empiezas sin tener ni idea, al final el músculo lo primero que tiene que adaptarse es a la técnica. Sí. Eso es lo fundamental.
Y eso es un proceso que aunque te enseñen, aunque te digan tienes que hacerlo así, el músculo en sí mismo tarda en acostumbrarse a esa técnica. Por eso el crecimiento, o sea, la subida de peso, al principio no se nota, no se percibe, luego de repente subes mucho peso de golpe y luego te vas estancando cada vez más, porque tu cuerpo va acostumbrándose a esa realización de ejercicio, ¿no? Va como liberando ese potencial que desconocía hasta que empiezas a entrenar. Entonces, ese proceso va a ser igual, sí que es verdad que con una persona delante diciéndote cómo tienes que hacerlo, tocándote el músculo y tú notando que ese músculo es de verdad y que tienes que estar haciendo con ese ejercicio, pues va a ser más rápido. Pero es un proceso que es igual de tedioso y haciendo una técnica tú, viendo un vídeo tú, vas a acabar dándote cuenta, ¿no? de cómo lo estás haciendo si de verdad quieres hacerlo, obviamente. Sí que es verdad que nosotros, como funcionamos, lo que vamos a evitar van a ser lesiones, que eso es lo que te comentaba, fundamental. Y si tú estás haciendo la técnica mal, como te vamos a evitar ciertas cosas, ciertas lesiones, y lo vamos a optimizar tanto a ti, no te vas a dar cuenta realmente de que estás trabajando ese ejercicio, pero luego vas a acabar un mes, que nos ha pasado en este casos, vas a acabar de hacer el mes completo, y es decir, ostras, ¿cómo he mejorado tanto? Y es porque ponemos ejercicios que al final te hacen mejorar sí o sí, pero lo de la técnica sí que, como comentas, es muy importante, pero el músculo al final es el que tiene que ir acostumbrándose. No sé si estarás de acuerdo. Sí, por supuesto, al final, al rato del plazo, puede ser que la persona termine en el mismo punto. La marca, pues a lo mejor con un entrenador va a conseguir un poco más rápido, ya que le está diciendo, hey, cuidado con eso, y de otra forma tiene que ser un poco más, quizá, autodidacta, ¿no? O sea, el espíritu, un poco más autodidacta, lo cual es bueno. Yo creo que prácticamente todos estamos aquí en eso por nuestra cuenta, viendo vídeos en internet, y hemos sido autodidactas, y también es una parte muy bonita, porque aprendes mucho y aprendes fallando. Es la forma más importante de aprender. Entonces, Alejandro, ahora voy contra ti. Experto, contra un experto, una persona como gusta, profesional, que imagínate que le da mucho al tema de las pesas, que le encanta, aparte que lo he hablado hace un ratito. Está ahí ya. ¿Crees que de verdad puede ayudarme a terminar de depurar en contra de un entrenador como yo, que aparte de ayudarlo a entrenar, también le va a dar otro perfil, otro coacho? ¿Otro coaching en qué sentido? ¿Más enfocado a su deporte, a sus habilidades o en qué sentido? Imagínate a nivel de entrenamiento, ya no a nivel mental que también, sino a nivel de que si yo veo que él puede sacar 2 repeticiones más, pero no puede, le voy a gritar, es aquí, aprieta, vamos, saca otra, incluso puedo llevarlo más lejos del fallo, no olvidemos esto, una persona experimentada puede ir más lejos del fallo. Tú puedes ponerle a tu RIR -2, pero esa persona sola no puede, necesita alguien ahí que con 2 dedos te ayude a ir más lejos. Sí, vale. Esto es, como comentaba Carlos, una inteligencia artificial y como anteriormente te comentaba a ti fuera de cámara, lo que va a hacer es al principio moldear, imaginemos que la inteligencia artificial lo que quiere hacer es un molde de barro del cuerpo de Mustafa en este caso, ¿vale? Entonces lo que va a hacer al principio es moldear una estructura que se parece a Mustafa, pero que no es perfecta, sí. Conforme Mustafa vaya entrenando con esa inteligencia artificial, la propia IA va a ir aprendiendo de Mustafa y va a ir perfeccionando esos rasgos. Por ejemplo, Mustafa a lo mejor, pues como comentaba anteriormente, tiene la nariz rota. Pues esos rasgos de perfeccionamiento los va a ir adquiriendo para hacer la estructura de barro perfecta sobre Mustafa, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que al principio un entrenador personal, como puede ser tú, en el primer entrenamiento ya puedes ver que en un ejercicio a lo mejor Mustafa te queda a 2 repeticiones del fallo y le puedes apretar en ese mismo entrenamiento. La primera vez, por tu experiencia y sobre todo por tu experiencia, ¿no? Y tu conocimiento. Sí. La IA a lo mejor en ese momento no va a indicarle puedes hacer 2 más, pero conforme siga aprendiendo de Mustafa, se lo indicará. Es decir, más a largo plazo, Mustafa acabará haciendo más repeticiones, como si un entrenador personal hubiera estado ahí con él. Aquí creo que chocamos un poco, lo comentamos en la anterior entrevista, de que al final la persona puede no tener una buena percepción de sí mismo o incluso tender a relajarse y al final no terminar de dar esos datos 100% reales, pero porque su percepción no es la correcta. No sé si te habrá pasado alguna vez que pues, has hecho algún tipo de entrenamiento, como me contaste que estabas como entrenador ahí en París, que personal 100% para ti. Y bueno, y seguramente quiero que nos cuentes si te ha pasado que has hecho un comentario que te ha dicho, no me vale, puedes dar mucho más. Tú le has dicho, no puedes, le has dicho, hazlo, y lo has hecho.
Claro, pero en ese momento yo con lo que acabáis de decir los tres, yo puedo confirmar que este tipo de aplicaciones es una extensión de un coach y de un entrenador. Le puede aportar muchísimo, tanto que en mi deporte, como decíamos en el anterior podcast, no puedo utilizar las emociones, tengo que ser muy lógico. Y claro, en el momento en el que yo he hecho un entrenamiento y mi entrenador sabe que puedo dar más, simplemente es cuestión de sentimiento humano, es cuestión de emoción. O sea, va, como me conoce como persona y conoce mis emociones y me ha visto durante años, pues sabe exactamente dónde tocar para despertar en mí ese, por decirlo así, todavía la gasolina que me queda. Sí. O sea, y empujarme a llegar más lejos, a llegar más lejos. Por eso digo que yo no creo que ninguno de los dos, ni la IA ni el coach, vaya a eliminarse el uno al otro, porque yo creo que no puede existir el uno sin el otro. De alguien experto, la IA tendrá que aprender. La IA va a devenir, se va a volver experta a sí misma, con la información que va recopilando y todo lo que va aplicando en cuanto a cada persona, pero es verdad que hace falta alguien experto que pueda darle a la IA algo con lo que trabajar. O sea, no puede trabajar solo con la persona, porque si la persona no hace nada, alguien tendrá que decir a la persona lo que hacer para que la IA pueda aprender de lo que esa persona está haciendo. O sea, que en cuanto a lo que es emocional, evidentemente una IA no te va a ayudar porque una IA es lógica y es matemática. O sea, no es un... Si lloras, haces más, o si te enfadas, vas a empujar más fuerte. Es 2 más 2 son 4. O sea que si te entrenas así, la IA te va a decir, si te entrenas esto, esto y esto, pues en un momento dado pues vas a tener los objetivos que esperas, pero un entrenador pues a lo mejor te quedan 2 semanas para una competición y tienes que intentar buscarte emocionalmente. Pero yo creo que en lo que es ser lógico y frío, a mí me ayuda más a largo plazo que utilizar mis emociones para empujarme un poco más. ¿Por qué? Porque en un momento dado a lo mejor ese entrenador no va a estar ahí. Y me va a hacer falta eso en una competición en la que no tengo que tener emociones, porque en el momento en el que utilizas emociones, pues cometes errores y deja de ser bastante lógico. Pero al fin y al cabo, mi opinión es sólida y yo creo que la IA y un entrenador personal tienen que trabajar juntos. Yo creo que una IA va a recopilar muchísima más información de la que humanamente un entrenador puede recuperar en su cabeza y en notas, en vídeos. O sea que literalmente es una extensión de tu trabajo que te va a permitir, uno, tener más clientes, dos, conocer mejor tus clientes físicamente e incluso hasta emocionalmente, porque puedes tener una recopilación de información en la aplicación y te dice, tenía que hacer 12 pero ha hecho 10. Y como no estás presente, pero la IA te lo dice, tú puedes decir, en esta parte he visto que solo has hecho 10, tenías que hacer 12. Y en ese momento esa persona pues va a exprimirse emocionalmente en cuanto a ti. Y ahí tú podrás hablar con la IA o darle instrucciones para avanzar en esa práctica. Pero sinceramente yo soy sólido de ello. Es simplemente una extensión y evidentemente te permitirá a largo plazo más clientes, mejor servicio, más personal, más habilitado a cada persona y al final más beneficios en la... Creo que me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Lo que has dicho del factor de que ese entrenador te pueda buscar a nivel emocional para que termines de rendir. Me he sonreído cuando lo has contado porque me he acordado de algunas situaciones. He tenido momentos realmente duros con clientes de incluso cogerle, que levantarse de una máquina de extensión de cuádriceps, bueno, de extensión de rodilla, poner la mano en el pecho y decirle, sigue, tiro. Vamos, sigue. Tú quieres algo, pues síguelo, lucha por ello, sigue. Y la persona va a salir casi llorando y ¿verdad? Como entrenador eso te llena porque es divertido a ver, es un reto, ¿no? Que te pones. Oye, no te levantas, sigue. De verdad que tienes que coger a decirle que no te levantas. Un tío además como tú, bien fuerte y joder, tienes que imponerte y es súper divertido y gracioso.
Creo que el concepto es evidente, que al final a una inteligencia artificial, una aplicación por la que estamos como trainer, la cual yo conozco de primera mano, porque he hablado mucho con Carlos y con Alejandro, pues es una herramienta para mí súper interesante, en la cual hasta me planteo que haremos una mejora de cámaras de negocio. Voy a vender partner en la aplicación. No, pero en un futuro seguramente tengo claro que voy a terminar usándola. Voy a terminar usándola porque me puede quitar, como se suele decir, el trabajo sucio. Y la verdad es que reconozco que si a mí a día de hoy tengo una aplicación, o sea, perdón, una inteligencia artificial que consiga hacerme todos los entrenamientos, que yo meta los datos de los clientes en live, mientras yo estoy haciendo los entrenamientos y le diga, para ponle tanto, se lo pongo y acierta, yo no tengo ni que pensar. Me quedo únicamente como coach. Totalmente. Y conforme a lo que había dicho Mustafa anteriormente, ahora te voy a apretar yo a ti un poco. Dale, dale. Antes Mustafa ha comentado que en algunas ocasiones, si no todas, no lo sé de primera mano, tus entrenadores no pueden acompañarte a las competiciones. Eso es cierto. Al final los entrenadores tienen limitaciones físicas. Tenemos una visa. Para esto, que es de localización. Sí, sí. Es normal. Tengo vete a hospital. Efectivamente, tienes pelo en casa, tienes vida perfectamente y si entrenas a diferentes atletas, no puedes multiplicarte, ni en tiempo ni en el espacio. Correcto. Entonces, aquí que te quería preguntar yo a ti. Si tú no puedes ir a una competición, como una inteligencia artificial siempre va a estar con el atleta, Vale. esté donde esté. ¿Cómo haces tú para ayudar a ese atleta durante la competición, en momentos duros in situ en la competición? Porque el atleta con la inteligencia artificial, tú piensas que la inteligencia va a estar siempre disponible para él, a través de un móvil. Lo único que necesita es acceso a la nube, a un software, para consultar información. Entonces, ¿cómo lo harías? Vale. Déjame la pregunta. ¿Para qué necesita un atleta la inteligencia artificial en mitad de una competición? Él no va a entrenar, va a competir. Vale. Tratado, guardando. A ver, es verdad que si yo, por ejemplo, tuviera un atleta que va a competir, yo siempre intentaría ir, por supuesto, pero vamos a poner una suposición, tienes una boda o dos competiciones de dos atletas y no puedes ir, ¿vale? Cualquier tipo de ese tipo. Obviamente, siempre que yo pueda, daría cobertura a nivel telefónico, a nivel de audio, lo que sea. Obviamente, si estás en un funeral, estás en una boda o algo que realmente no puedes estar con el móvil, no te voy a mentir, totalmente con el culo al aire. Ahí no puedes dar soporte. Pero claro, hasta qué punto una IA te puede dar, porque vas a decirle al móvil, estoy nervioso, ¿y qué te va a decir la IA? Tranquilo. No te rayes. Yo me refiero a nivel emocional, pero por ejemplo, hablemos de tenis, por cambiar un poco de deporte. Vale. Los tenistas, antes de un partido, durante una competición, por la mañana, practican Vale. y entrenan. Es decir, ¿cómo planificarías ese entrenamiento previo que no tiene que tener la misma intensidad que un entrenamiento que tú haces fuera de competición? Porque vas a competir esa tarde o esa noche. ¿Vale? Sí, o sea, tu ejemplo sería que tienes que ir de viaje 1, 2, 3 semanas y tienes que manipular, preparar todo ese entrenamiento. Efectivamente. Obviamente, en un caso así, está claro que si yo no pudiera acompañar al competidor, en este caso sea su entrenador, y no pudiera irme con él, el trabajo se tendría que dar hecho de antes. Tengo que hacerlo todo plasmado, explicado, y luego a través de, por supuesto, las redes, en el sentido de llamada, hacer una explicación. Pero ahí no hay. El factor humano se sigue perdiendo. Al final, yo creo que lo que el concepto que yo he sacado muy en claro es que el factor humano es lo positivo y lo negativo. No hay más. Factor humano positivo, estoy contigo, te motivo, te escucho, puedes llorar, puedes contarme tu vida, puedes contarme tus problemas, te voy a aconsejar como un amigo. Vamos a crear una relación de amigos por encima de entrenadores. Yo me he ido con clientes, yo he estado en la boda de un cliente mío, ahí me ha invitado a su boda. Yo eso no lo voy a olvidar. Yo he ido de escena con mis clientes fuera del trabajo. Eso es algo que te lleva y que eso con un móvil no te puedes ir a cenar ni a una boda, ¿vale? Pero luego, como antes ha comentado Mustafa, muy interesante el factor humano. Puedo fallar, puedo equivocarme, puedo tener un mareo, también lo ha comentado Carlos, dormir mal, estar mal por problemas personales, porque detrás de un entrenador y una persona, y no estar al 100% en mi trabajo. La IA no va a partir. Es constante, no descansa y es, como decía, matemática precisa y exacta. En ese aspecto es verdad que no podría competir. Entonces, creo que el concepto está claro. Estamos hechos para convivir.
Hemos pensado muchas veces que hay que sustituir uno por otro, pero ¿por qué no los dos? Llévate lo bueno de los dos mundos. Me ha gustado mucho la pregunta que me has hecho, me queda apretes, así que quiero que ahora tanto Carlos como Musta planteen una otra cuestión que quieran abrir sobre el nivel deportivo, inteligencia artificial de entrenador para terminar de cerrar esta mesa redonda. Ujú. Bien, antes de pasar a eso, lo que quería decir es que al final, en verdad, estamos diciendo cosas, parecen diferentes, pero en verdad estamos diciendo lo mismo. Estamos debate aquí que se complementa el uno con el otro. Si en algún momento, por ejemplo, después de años de utilizar la aplicación, mi entrenador, por ejemplo, digamos que eres tú y no puedes estar presente conmigo, si la inteligencia artificial llega a aconsejarme y darme las herramientas suficientes antes de una competición, o sea, respiración, estiramientos, todo, antes de una competición, no solo será gracias a la IA, será gracias a ti también, porque tú habrás dado las herramientas suficientes, el conocimiento suficiente para que la IA aprenda y me pueda aconsejar. O sea que literalmente es como decimos, una herramienta en plus para ser, que al fin y al cabo, lo que todos los deportistas queremos ser, menos emocionales y más prácticos, más efectivos. O sea que si una herramienta que puede hacer cálculos de muchísimo más rápido que un humano y aparte le metemos el factor humano del tacto, de la palabra, de la retórica de un entrenador personal, es simplemente beneficio en todos lados. Hombre, al final, por ejemplo, alguien como Carlos será el que programe esta IA, el que diseñe que tú hagas esto, pero tú me tienes que preguntar a mí, porque tú no eres entrenador. Y tendrás que decirme, oye, llegada a esta situación, ¿qué le digo a la IA que haga? ¿Qué tiene que pensar? Entonces, al final, me diríamos que la IA la entreno yo. Entonces, sí que al final, podemos decir que yo ayudaré a crear una IA, os ayudará a vosotros probablemente, pero es que luego vuestra IA os va a ayudar a mí. Me gustaría, bueno, era decir eso que planteamos algo, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar como supuesto, ¿vale? Perfecto. Supongamos que tú te levantas un día en el mundo ideal, ¿no? Y que tú tienes una ficha de clientes, pero no es una ficha cualquiera, sino una ficha dinámica que te va mostrando un top de los clientes que peor les ha ido el día anterior, ¿no? Por así decirlo. Vale. Imaginemos que en ese supuesto te muestra, por ejemplo, que todos los clientes han ido bien, todos los que tú llevas, automáticamente, sin tú hacer nada, y te salen 3 que les ha ido muy mal. Entonces, tú, ese día, con 500 clientes, ¿vale? Gracias a la IA, 497 han hecho su entrenamiento correctamente, porque eso lo estás llevando tú, pero lo estás llevando gracias a una herramienta que simplifica mucho el trabajo. Y 3 han hecho su entrenamiento más. Entonces, la IA te dice, han hecho esto mal, y puede que sea por esto. O sea, ya no es que tú llames a la persona y le preguntes, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, sino que la IA te dice, no, puede que sea por esto. Llámale, pégale un toque, pregúntale cómo va. Tú imagina el supuesto, ¿vale? En el que pasa eso y tú tienes un seguimiento completamente personalizado y único de cada cliente donde ellos, sin esperárselo, van a estar recibiendo llamadas tuyas y decir, oye, ¿cómo sabe que me ha ido mal? Oye, ¿cómo sabe que me pasa esto? La calidad que tú puedes ofrecer, el aumento de calidad que tú puedes ofrecer es impresionante. Pero no solo eso, sino que te he dicho que tenía 500 clientes y 497 han entrenado bien. ¿Tú a día de hoy podrías concebir eso con las herramientas de las que dispones? Oh, Carlos, eso sería increíble. O sea, por supuesto, a día de hoy yo jamás controlar a 500 personas a la vez. Es imposible. No soy capaz de dar soporte a tanta gente ni de planificar tanto de forma constante. Lo que comentas de que las personas pueden registrar después de cada entrenamiento cómo se sienten, cómo se han levantado esa noche, o sea, cómo se han levantado esa noche, cómo se han levantado esa mañana, y que la IA sea capaz de, oye, Costa, móvil, 3 mensajes, esta persona no está bien, esta persona y lo saca, avísame que te lo compro. Pues no es que si lo saque, avísame, es que esas cosas son las que van a pasar en el futuro. Esas cosas son las que de verdad van a hacer que las personas puedan conseguir sus objetivos de manera realista, ¿no? Y ya no solo eso, sino que incluso los precios de estar entrenando con una persona en físico se van a ver decrementados, ¿no? Porque va a haber una competencia real, porque va a haber una herramienta al alcance de todos que va a poder hacer ese trabajo de manera óptima, ¿no? Y no digo que tu trabajo sea menos importante, no. Digo que esos clientes que estás llevando, esos 500 clientes que estás llevando, que son prescripciones, ¿vale?
los estás haciendo a un precio competitivo para ellos, han cumplido su objetivo de estar contentos, les estás llamando. ¿Qué te supone a ti? ¿Cuánto tiempo te supone a ti esas 3 llamadas al día? ¿Cuánto tiempo real te supone a ti? Máximo 2 horas, vamos a poner que son 2 horas máximo, esas 3 llamadas, porque son llamadas súper intensas y son llamadas que al final te suponen, ¿no? 2 horas. El resto del día puedes estar haciendo entrenamientos físicos con atletas profesionales, con otros requisitos distintos a estas personas que gracias a esa herramienta están pudiendo acceder a entrenamientos de igual calidad, ¿no? Pero entrenamientos que no te suponen a ti ese desperdicio, vamos a llamarlo desperdicio, pero el desperdicio es Inversión de tiempo. esa inversión de tiempo, ¿no? Esa inversión de tiempo que puedes estar haciendo en ese otro ámbito, ¿no? Y esas personas, esas 500 personas, están llevando un entrenamiento igual de efectivo que el que tú les harías presencialmente. Porque se lo estás haciendo tú, o sea, te llegan 3 malos, esos 3 malos los llamas, pierdes esas 2 horas, pero son entrenamientos que estás haciendo tú realmente. Entonces, es un mundo que realmente yo lo veo muy interesante y que es el futuro. No te miento si te digo que algún día, obviamente, es algo que tengo en mente como un proyecto a largo plazo futurista, quizás no tan futurista por lo que hablamos, de tener mi propia aplicación en la cual, como he comentado, poder tener una cartera de clientes de 500 clientes y que, como tú dices, solo me preocupe para cuándo ver cómo van de bien. Porque el resto la IA automáticamente está analizando cómo está, diciéndole su entrenamiento, programándole en base a lo que yo te he dicho que tú tienes que crear el próximo entrenamiento. Y es que, verdad que al final lo que tienes que hacer es poner la carpeta. Hablando claro. Obviamente, dar un soporte, estar ahí, lo que necesiten, pero me parece muy interesante lo que dices y la verdad es que ojalá llegue pronto, Enrique. Ojalá vamos a intentarlo, ¿no, Alejandro? En ello estamos. En el estado y bueno, pues creo que el podcast ha quedado bastante interesante y completo. Agradecer una vez más a Carlos y a Alejandro haber estado aquí y a Trainer, que nos ha permitido estar en estas instalaciones tan top de la U de la universidad para poder grabar y bueno, crear de contenido. Y a Mouta por haber venido desde París a hacer el favor de estar con nosotros y haber seguido su imagen y su voz al podcast. Bueno, nada, chicos, muchísimas gracias a todos, espero que lo hayáis pasado bien. Yo la verdad es que he estado muy a gusto el ratito que hemos echado y nada, nos vemos en próximos capítulos. ¿Sabes qué iba a decir? Que no lo he dicho en el podcast, pero es súper interesante fuera del podcast también. ¿Han visto Garmin? Garmin, sí, vamos, que sí, que tienen lo de que te calculan el oxígeno de sangre y se calculan también el cardiaco. Y esto lo ponen en la aplicación. Sí, la idea es mi lejos. O sea, yo sabía, me veía bien y iba a tenerlo, que el entrenamiento almacena los datos. O sea, tú hablas que te lo mira el reloj y se lo pase a la IA, a la aplicación, para que tenga más parámetros. Claro, y diga, macho, bien enterado bien, y diga, Sí que era ahí, pero sangre, frecuencia cardíaca, la derecha, todo, ahí es lo más. Sí, de hecho hay una empresa aquí dentro de la UCAM que nos ha propuesto Javier Colano, el chico este que venía de TX antes, de que tengamos una reunión que hacen sensores y que le pidamos como reto para esa empresa el sensor que nosotros queramos. No, pero igual, como un crobio, totalmente integrarlo con el propio... También se puede integrar, por supuesto, con... Porque que normalmente, por ejemplo, incluso puede ayudar hasta incluso en cuanto a salud, ¿sabes? O sea, imagínate que un chaval tiene 25 años y le hace hacer cosas de principiante que normalmente para un humano normal, un hombre de 25 años sin ningún pasado de problema de salud y que su frecuencia cardíaca suba un huevo, Sí. a lo mejor eso puede enviar una alerta a la aplicación y que la IA se diga, hostia, ¿qué coño pasa? Pero como hay el entrenador, como el compadre aquí detrás, diga, joder, pues ¿sabes qué? Mira, la IA me ha dicho que había esto, vete al médico. Y a lo mejor esa persona tiene hipertensión y ni siquiera lo sabía. Pero es que además, justamente ahora mismo, Apple está trabajando en eso. Pero no sé si habéis visto el tema de los relojes. Ahora todo lo que están sacando nuevo es que, por ejemplo, si tú tienes un pico de tensión o no sé qué, te envía un mensaje diciendo, oye, tienes sensibilidad a tener no sé cuántas. Incluso te detecta si te das un impacto. Ese ya lo detecta. Si le das un impacto, eso con el giroscopio puede medir un movimiento brusco. Y si te salta un mensaje, eso lo de las adelantadas, llama automáticamente. No varía a meter a emergencia y da tu localización por GPS.